Hola, hola. Y entonces, ¿vamos a hablar del cliente ideal? ¿Te parece? Y no he abierto aquí. No, 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 no. Dame un segundo y ya empezamos a hablar sobre el cliente ideal dentro de este curso. ¿Cuál curso? El de cómo hacer de lo que amas un negocio digital después de los 40. Y resulta que apenas estoy abriendo aquí mi canal de YouTube. ¿Cómo te parece? Dios mío, no he empezado ni a abrirlo. Entonces ya estoy acá, vamos a transmitir en vivo, tanto en YouTube como en TikTok, cómo hacer de lo que amas un negocio digital, ¿te interesa? Y hoy vamos a hablar en la clase número 11, creo que es la de hoy, de cómo se entiende el cliente ideal. ¿Quién quiere entender el cliente ideal? Cuéntame en qué lugar te encuentras, si estás aquí, y si quieres saber sobre el cliente ideal. ¿Quiénes quieren entender sobre el cliente ideal para hacer de lo que amas un negocio digital? Entonces, el cliente ideal dentro de los negocios online. Negocios online. En los negocios online. Entonces vamos a transmitir en vivo, ¿te parece? Aquí en TikTok y en YouTube. Hola, buenas tardes, me dice Marjorie Paola Antón. Hola, buenas tardes, me interesa. Oh, que muy bien. Entonces, Marjorie, resulta que estas clases están quedando grabadas en mi canal de YouTube y esta es la clase número 11. Si alguien me corrige, creo que es la clase número 11 de cómo hacer de lo que amas un negocio digital. Y resulta y acontece que hoy vamos a hablar del cliente ideal. Pero cuéntame si te interesa hablar del cliente ideal. Ruth Trujillo me dice, hola, buenas tardes. La semana pasada ya no hice más clases, pero me imagino que habrás adelantado todo el trabajo que estaba en las clases anteriores, porque ya vamos, Ruth, en la clase número ¿qué? ¿Esta es la 11 o es la número qué? De las clases. Bueno, listo, ya por fin cuadré aquí mi YouTube. La clase número 10 me dice Ruth. Bueno, yo creía que era la 11, Ruth, estoy casi segura. Bueno, no importa. Y hoy vamos a hablar del cliente ideal y ya tengo aquí, contra todo, contra viento y marea, ya tengo aquí abierto lo del cliente ideal, la clase número 10. Bueno, ok. Entonces, ¿quieres hacer de lo que amas un negocio digital? Bueno, hoy vamos a hablar del cliente ideal dentro de Internet. ¿Y por qué? ¿Por qué habría de ser importante lo del cliente ideal? Entonces, ¿por qué es tan importante definir ese cliente ideal? ¿Por qué mi marca no puede ser para todo el mundo? ¿Por qué tendría que negarme a vender o a ofrecer mis productos o servicios a cierto tipo de personas? ¿Y acaso no estoy perdiendo ventas si escojo un cliente ideal dentro de Internet? Me imagino que estarás tomando nota, papel y lápiz. Me imagino que habrás traído papel y lápiz porque ya sabes que yo no quiero más estudiantes, solo quiero practicantes. Se aprende a emprender emprendiendo y se aprende a nadar nadando. Y en estas clases se aprende porque son cosas de acción lo que tienes que hacer. Entonces, estas son las preguntas que me hacen las personas que toman asesorías conmigo, las personas a quienes yo mentorizo para hacer de lo que aman un negocio digital y me dicen, pero Galu, ¿por qué? ¿Por qué tengo que conseguir un cliente ideal? Y quiero darte un ejemplo con esto. ¿Quién quiere entender con un ejemplo lo del cliente ideal en el mundo de Internet? Bueno, mira, nosotros tenemos una constructora y construimos edificios en el norte de Bogotá. Entonces imagínate que este es el edificio y a 5 o 4 kilómetros a la redonda de ese edificio le mandamos publicidad del edificio a las personas que tengan 2 hijos, una mascota, un carro BM, Mercedes o Volvo y que realmente les interese, por ejemplo, el deporte, tener parques a los lados. ¿Y cómo me vas a decir tú a mí? Pero Galu, eso no puede. ¿Cómo sabes cuáles son las personas que tienen 2 hijos? ¿Cómo sabes que tienen mascota o no tienen mascota? ¿Cómo saben
¿Cómo sabes que tienen cierto tipo de carro? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sabes eso? Bueno, yo no lo sé, pero Facebook lo sabe, YouTube lo sabe, las redes sociales lo saben, TikTok lo sabe, así es como hace uno la publicidad por internet. Me dice, Olga Mezquita me dice, excelente tarde, mi galo, qué bueno verte. Igualmente, Olguita, por acá. Entonces recuerda que todas las personas que me dicen presente en mis clases de cómo hacer de lo que amas un negocio digital, van a tener la opción de tener clases privadas conmigo más adelante. Entonces, resulta que Facebook sabe que a 4 kilómetros a la redonda tuyo hay personas que tienen 2 hijos. ¿Cómo lo sabe? Hay personas que tienen mascotas, ¿cómo lo saben? Hay personas que viven en tal lado, en tal edificio y que además tienen tales ingresos y que además tienen tal tipo de carros y además que les gusta o no les gusta hacer cierto tipo de deportes. ¿Cómo lo saben? Porque Facebook y las redes sociales lo saben todo de ti. Sí, señoras y señores. Primero, el celular te escucha, además. Pero además, si tú adquiriste un crédito o sacaste unos papeles para arrendar cierto tipo de vivienda, bueno, ahí ya las redes sociales tienen información de que tú vives en cierta zona. Porque además utilizas el Waze frecuentemente para estar en ciertas zonas o el Google Maps. Y porque además ven que frecuentas este o tal tipo de comercio en cierta zona. Luego, ahí es donde las redes sociales saben que tú vives por cierta zona. Además, si tienes a tus hijos en cierto colegio, pues están registrados, tienen sus datos y saben que tienen 2 hijos. Además, si tú colocas fotos dentro de Facebook con tus 2 hijos, pues Facebook se entera y además tú anotas que tienes 2 hijos. Entonces, de esta manera es como Facebook y las redes sociales se enteran dónde vives, que tienes 2 hijos, que tienes mascota. ¿Cómo se enteran? Bueno, porque vas a cierto tipo de tienda cercana a cierta zona, frecuentemente pagas con tarjeta de crédito, luego las redes sociales se enteran que tienes un gato. Y además, porque sacaste un crédito para adquirir cierto tipo de carro, luego las redes sociales se enteran que tienes cierto tipo de carros. ¿Quiénes sabían esto? ¿Quiénes sabían que las redes sociales realmente ya lo saben todo de ti y que esa es la gran pelea, el gran problema del tema de los datos que manejan las redes sociales? Entonces, ¿qué hacen esas redes sociales con esos datos? Bueno, pues te venden a ti la publicidad para que tú pagues y encuentres a cierto tipo de personas. Entonces, ¿qué te parece más fácil? ¿Te parece estar buscando o gritando por todas las calles o yendo a llamar o tratando de prospectar gente o buscando a tus familiares de siempre para venderles lo de siempre? O entrar en el mundo de las redes sociales y empezar a dirigir tu información de lo que tú amas y de lo que tú haces a cierto tipo de personas. ¿Cómo te parece esto? ¿Tú crees que es posible que tú dirijas la información a cierto tipo de personas totalmente identificadas? A mujeres de tal edad a tal edad, a hombres de tal edad a tal edad. Bueno, ¿quién sabía esto de que las redes sociales lo saben todo de ti y que tú puedes también hacer uso de esas redes? Dígame yo, la persona que lo sabía y no la persona que no lo sabía. Que no sabías que se puede hacer una publicidad absolutamente localizada, como cuando estás en una guerra y miras un mapa y dices voy a atacar tal zona. Bueno, de esa manera y tal. Ahora no es solamente atacar tal zona, es además ubicar tales y tales personas con tales y tales características para venderles lo que tú quieres vender. Y es por eso que de lo que tú amas puedes hacer un negocio digital dirigido específicamente a un tipo de personas. Alguien que me diga, yo, pura manipulación y red de mercadeo, dice Felipe 23. Ok, mira, ¿a qué te refieres? ¿A que en esta clase estamos haciendo manipulación o a que Felipe 23 o a que las redes sociales hacen pura manipulación? Mira,
La verdad de los hechos es que nosotros mismos estamos dando esa información a las redes sociales y es por eso, y voy a bajar aquí, ¿qué hago para bajarlas? Dame un segundito. Voy a bajar estas cortinas porque me tiene loca en los ojos la cortina. Entonces, ¿tú sabías que las redes sociales realmente ya, sí, ya sabía, me dice aquí, ok, Olga Mezquita me decía, hola, yo sí sabía. Me dice, espérame, es que estoy esperando que baje la esta. ¡Ay, sí, qué diferencia! Music, Music Bo, me decía, ok. Bueno, es por eso que tú, ya que lo sabes, sabes que las redes sociales, sí sabía, me dice Marjorie, ok. Las redes sociales saben todo de ti, saben por dónde más o menos vives, saben cuántos hijos tienes, saben cuál es tu preferencia, saben que tú tienes el gusto por el helado de fresa o por el helado de vainilla o por cualquier cosa que sea. Y es por eso que nosotros tenemos que elegir un cliente ideal cuando queremos hacer de lo que amamos un negocio digital. Y tú, ¿estás dispuesto a hacer de lo que amas un negocio digital? Alguien que me diga, sí, sí quiero hacer de lo que amo un negocio digital. ¿Quién quiere hacer de lo que ama un negocio digital? Alguien que me diga, yo quiero hacer de lo que amo un negocio digital. ¿Quién? ¿Nadie? ¿A nadie le interesa hacer de lo que ama un negocio digital? Sí quiero, me dice Mario. Ok, entonces vas a tener que elegir un cliente ideal. ¿Para qué? Para ofrecerle aquello que tú amas, aquello que deseas, aquello que quieres mostrar al mundo. Y cuando tú a mí me dices que vendes ropa en el mundo digital, no me estás diciendo nada. Pero si me dices que vendes ropa específicamente para mujeres de tallas grandes que tienen problemas de autoestima, ahí estás realmente empezando a montar un negocio digital. Cuando tú me dices que eres psicólogo o coach en el mundo digital, no me estás diciendo absolutamente nada con decirme que eres coach en el mundo digital. Pero en cambio, si tú me dices que tienes un programa específico para superar la depresión debido a la muerte de un ser querido específico, como los padres o los hijos, y para personas de cierta edad y de cierto género, entonces estás empezando a crear un negocio digital. Y esto también tiene que ver entonces con el cliente ideal. Y que, sí, claro, vendo productos de contenido para decoradoras de eventos, para decoradores de eventos. Vendo productos y contenido para decoradores de eventos. Aún ahí no hay una definición de un cliente ideal. ¿Quién quiere hacer un ejercicio más específico para entender cómo descubrir tu cliente ideal? Alguien que me diga, yo quiero hacer el ejercicio de cómo descubrir tu cliente ideal. Alguien que me diga yo. Ok, me dice Music Bo, ok, sí, necesitamos definir mucho más un mercado, una oferta atrayente. Ruth me dice yo, ok, perfecto. Entonces, cierra los ojos. Imagina por un momento ese cliente horrible que nunca quisieras tener. Target. No es solo el target, mi querida María C. Pinto Rojas. No es solo el target. El target es un cliente ideal, un avatar, mucho más que un mercado objetivo, mucho más definido que una segmentación de mercado. El cliente ideal es mucho más específico, mucho más. Entonces, ¿quién se acuerda de un cliente horrible, espantoso que nunca quisieras tener o volver a tener o que tuviste que alguien tuvo y que no te gustaría? ¿Lo recuerdas? ¿Quién se acuerda de ese cliente? Alguien que me diga, yo me acuerdo de un cliente horrible que nunca quisiera tener. Alguien que me diga eso. El que no quiera pagar el precio, el que quiere puro precio y no le importa la calidad. El que no quiere pagar el precio, el que quiere puro precio y el que no le importa la calidad. Es mucho más que eso. Hay que hacer una oferta atrayente y una propuesta irresistible. Yo tuve una persona insufrible. Ah, ok, músico. Entonces, ¿quién más tuvo un cliente horrible? ¿Quién más tuvo un cliente espantoso?
Me dice María C. Pinto Zip, no sé si te refieres a que tuviste un cliente horrible. Marjorie, fue una pesadilla terrible, la tuve hace 2 meses. El que no respitus límites, el que no respeta límites, ¿correcto? Ok. A ver, no he tenido muchísimos, no, yo he tenido muchísimos, me dice Spandre. María C. me dice respeta. María C. Pinto Rojas me dice respeta. No te entendí. ¿A qué se refieres? Entonces, así que no respeta. El cliente que no respeta. Ok. Ahora, todos los que me dijeron que han tenido algún cliente horrible, horrible, que nunca quisieran tener, o que alguien que ustedes vieron tuvo un cliente horrible, ¿cómo se llamaba ese cliente? Juan, Pedro, María, tranquilos, aquí no está ese cliente, nadie va a saber quién es, solo dime el nombre. ¿Cómo se llama ese cliente? Juan, María, Adriana, ¿cómo se llama el cliente? Horrible que nunca quisieras tener. Y vamos a entender qué es el cliente ideal. Ok, ¿quién? ¿Quién me dice cómo se llama? El nombre de un cliente horrible que nunca quisieras tener para poder entender qué es el cliente ideal. Me olvidé, la verdad no lo recuerdo. Ok, ¿no lo recuerdas? Ojalá lo recordaras. Pongámosle Juan, pongámosle Pedro, el nombre que sea, pero que te identifiques con ese cliente horrible. Alguien que me diga, María C., ¿cuál es el cliente horrible que nunca quisieras tener? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es su nombre? Recuerda sus características. ¿Cómo era? ¿De qué edad? ¿De qué rango social? ¿Qué era? ¿Cómo era esa persona? Elizabeth. Exacto, Marjorie me dice, se llamaba Elizabeth. Ok, ya me dieron un nombre, por fin. Ay, qué participativos están hoy. Entonces, Elizabeth, Marjorie, ese cliente horrible que nunca quisieras tener, tenía unas características, una cierta edad, un cierto comportamiento, vivía en tal lado, tenía un nivel socioeconómico específico, etc. Así como tenemos ese cliente horrible que nunca quisiéramos tener, así hemos tenido clientes maravillosos que quisiéramos tener todos de esos clientes. De los clientes que aceptan todo lo que tú das, que lo valoran, que lo reconocen, que te pagan bien y que además ese cliente maravilloso te vuelve a comprar y además te recomienda con otros. Ah, ¿quién es? ¿Quién es esa? Era una señora en promedio de 65 años, soltera a nivel socioeconómico alto, ok. Digamos Rebeca, mujer de unos 45, 50 años, pelo corto con nivel socioeconómico medio alto, ok. Eso es lo que vamos a hacer, pero ahora al contrario, con el cliente ideal. Sí, el cliente ideal es ese cliente soñado, maravilloso, que alguna vez tuviste y que quisieras tener todos como ese cliente y querrías que todas las personas fueran como esa clienta o ese cliente que tuviste maravilloso. Ahora, ya dijimos que Elizabeth o Rebeca eran tus clientes horribles. Ahora dime, ¿cómo se llaman los clientes maravillosos? Exacto, así es, una profesión específica con hijos y estatus, correcto. Ahora dime el nombre de ese cliente maravilloso, bueno, que sí te gustó tener, que sí valoró lo que tú diste, que sí te pagó a tiempo, que sí te vuelve a comprar y que además te recomienda con otros. ¿Conoces algún cliente así? ¿Te tocó algún cliente así? Mi cliente maravilloso se llama Ana, me dice Spandre. Ok, mi querido Spandre. Entonces, te quiero decir que vamos a buscar dentro de internet a todos los que se parezcan a ese cliente maravilloso. Entonces, Luz Janet Silva, me dice Marjorie. Ok, como Luz Janet Silva, clienta maravillosa, fantástica, fabulosa, es como vamos a conseguir a otros clientes para tu negocio. Entonces, tendrías que definir a Luz Janet Silva en todo. Cómo es, cómo piensa, cuáles son sus intereses, y aquí es donde vamos a empezar el libro 2 de estas clases. Hoy no te lo puedo mostrar porque resulta que me quedé sin pila en la tablet. Entonces vamos en el libro 2 de estas clases. ¿Cuál libro, Galo? ¿De cuáles clases?
de cómo hacer de lo que amas un negocio digital. Y el libro 2 es el libro mío de cliente ideal, el cliente ideal al cual servir y contribuir. Y ese libro no lo tienes que comprar, pero si lo quieres comprar, lo encuentras en www.galucerna.com o abajo de en la descripción, en la cajita de descripción de mi canal de YouTube. Y las clases están quedando grabadas, ya está la número 10, según Ruth, de cómo hacer de lo que amas un negocio digital, y hoy estamos viendo el cliente ideal. Y ya pasamos por entender ese cliente horrible que nunca quisiéramos tener, y ahora estamos recordando al cliente maravilloso que siempre quisiéramos tener. Yo tengo una clienta maravillosa que se llama Claudia Pérez de Navas y quiero todas mis clientas iguales a ella. Maravillosa mujer, resiliente, empoderada. A pesar de tener 66 años, quería ir hacia la era digital, quería aprender del mundo online, empezó a vender por redes sociales y logró hacer todo un negocio por redes sociales partiendo de ser analfabeta digital. Esa es mi clienta maravillosa porque yo hoy soy libertadora de esperanzas y generadora de progreso para las mujeres mayores de 40 años que quieren hacer de lo que aman un negocio digital y lograr independencia. Y encontré esa clienta ideal y como ella quiero todas. Entonces tú, Marjorie, que tienes a Luz Janet, yo tengo a Claudia y que definimos a esas personas desde todo lo que a ellas les podemos servir. ¿En qué les podemos servir? En la profesión, la carrera, la actividad, los negocios. ¿En qué le estás sirviendo a ese cliente? Es lo primero que tendrías que definir. Luego, o tal vez podrías ayudarla a nivel de su familia o de sus hijos, o podrías ayudarlo en relaciones. Por ejemplo, que tú has pasado por relaciones disfuncionales, difíciles, te has separado o cualquier cosa y tú pudieras ayudarle a esa persona en eso. ¿En qué le pudieras ayudar? En fama, reputación, éxito, reconocimiento. ¿En qué tú pudieras ayudar al cliente? Porque no se trata de lo que tú quieres vender. No, en internet no te debes ver como un vendedor o una vendedora. Te debes ver como alguien que sirve, contribuye, da soluciones, beneficios o transformación. ¿Cuáles soluciones tienes? No cuáles productos tienes. No es que vendes, es en qué ayudas, sirves y contribuyes a otros. Y no es que vendas cosas, vendes algo que les beneficia a los demás. Y cuando entiendas que tienes que encontrar esa propuesta atrayente y esa oferta irresistible para un cliente ideal, que en este caso de Marjorie es Luz Janet, en mi caso es Claudia, tengo que definir en qué le voy a ayudar a ese cliente. Ya sea en ayudarle en el dinero, ahorro, inversiones, riqueza, prosperidad, etcétera. También puedo ayudarle en conocimiento, darle una experiencia, un conocimiento, algo que yo sé mejor que nadie, algo que yo puedo ayudarle a esa clienta ideal que yo tengo. O en qué le puedes ayudar. En salud, le puedes brindar salud, consejos de salud, productos de salud. ¿En qué le vas a servir? En propósito, le vas a ayudar como yo a ser una descubridora de propósitos, que yo lo soy. Soy la descubridora de propósitos. Cuando la gente me dice, Galo, es que yo no sé, no tengo ni idea cuál es el propósito de mi vida y mucho menos sé cómo hacer de él un negocio o cómo ganar dinero con ese propósito. Bueno, en eso, por ejemplo, yo ayudo a estas mujeres mayores de 40 que realmente desean hacer de lo que aman un negocio digital. Entonces, lo primero que tienes que definir es todo eso. ¿A quién vas a servir y con qué le vas a servir? ¿En qué aspecto de la vida le vas a solucionar, servir, contribuir? Que no es venderle cosas o servicios o productos, porque no te debes ver como un vendedor en las redes sociales. No, te debes ver como un experto y un asesor en redes sociales para llegar a ese cliente ideal. Y de eso parte todo, de la filosofía japonesa del Ikigai, donde te explica cómo tú puedes encontrar tu propósito de vida desde lo que tú amas, sí, desde lo que eres bueno, sí, pero ¿en qué sirve eso a otros?
ahí es donde hay negocio. Porque no basta con que a ti te guste, sea tu hobby, te encanten las manualidades, las hagas divinamente bien. ¿Y eso en qué le sirve a otros? ¿En qué le construye a otros? ¿En qué le ayuda a otros? ¿En qué le beneficia a otros? Si tú no encuentras cómo tus productos o servicios sirven y contribuyen a otros, no tienes negocio en Internet ni fuera de él, ni fuera de Internet. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió lo que estoy diciendo? Alguien que me diga yo estoy entendiendo, yo, alguien que me, si no, no sigo. Y si no, no sigo porque si nadie me está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿por qué tendríamos que encontrar un cliente ideal? Porque le vamos a servir y contribuir a ese cliente ideal, me dice Ruth, yo, ok. Entonces, sí hay que hacer algo muy específico, una solución muy específica. Claro que sí, jaja, me dice music, ok, music, lady rayitas, ok. Entonces, es de eso de lo que se trata, elegir el cliente ideal. ¿Y cuál es el cliente ideal? Aquel al cual tú puedes servir y contribuir de la mejor manera. No solo con las cosas que vendes o los servicios que vendes, sino con lo que verdaderamente solucionas, beneficias otras formas. Y entre más específico sea ese cliente, así como llamarle Luz Adriana, así como llamarle Claudia Pérez de Navas específicamente, eso se convierte en un avatar. Buenas tardes, entendido, me dice Soy Luz. Ok, maravilloso. Entonces, ese avatar es justamente una personificación real de cómo vas a buscar tus clientes en Internet, de cómo esta persona, como Ana, como Luz Janet, como Claudia, o como esta persona maravillosa, como este cliente maravilloso ideal, que siempre me paga a tiempo, que siempre valora lo que doy, que me recomienda con otras personas, que es siempre la persona que me vuelve a comprar, como esa clienta quiero otras. Así que debes pensar cuál ha sido tu cliente, ese cliente ideal, ese cliente amado, ese cliente que te gustaría tener todos iguales a ese cliente. Y entonces empiezas a hacer una estrategia buscando ese tipo de clientes en Internet. ¿Cómo? Con los hashtags primero y luego con la publicidad pagada por Internet. Entonces, por eso es muy importante entender qué es lo que tú también no quieres, o sea, no quieres tener en tus clientes, porque tú escoges a tu cliente en Internet, no es al contrario. No es al contrario. Yo no quiero atender a cualquier persona. Yo quiero atender a mujeres mayores de 40 que quieren hacer de lo que aman un negocio, porque tampoco me interesa aquellas personas que solo quieren dinero y no les importa en qué, y si es empanada les parece bien, lo que más se venda es lo que les importa. Entonces a mí ese tipo de clientes yo no las puedo ayudar, porque yo ayudo a las personas que realmente aman lo que hacen, porque creo que hoy el emprendimiento no te perdona que hagas lo que no amas. Entonces, si escojo a mis clientes, yo escojo a mis clientes, tú también escoges a tus clientes. Luego, defines un avatar y ese avatar es una personificación, es una persona específica con nombre propio que tiene ciertas características, cierta edad, cierto nivel socioeconómico, y todo eso es de lo que vamos a descubrir hoy, porque me imagino que habrás traído papel y lápiz. Me imagino que estarás anotando, porque aquí vienen las preguntas del día de hoy y las actividades que tienes que desarrollar para definir tu cliente ideal. Primero hicimos el ejercicio de ese cliente horrible, 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 que nunca quisieras tener. Ahora ya hicimos el ejercicio de ese cliente maravilloso, 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 del cual quieres tener todos. Y ahora vamos a definir con nombre propio y le vamos a llamar Ana o Luz Adriana o Claudia, muy específicamente tu cliente ideal. Entonces, ¿qué aspecto qué aspecto demográfico tiene ese cliente? Y sí, estamos haciendo unas preguntas específicas. ¿Qué género tiene esa persona? ¿Acaso es mujer? ¿Acaso es hombre? ¿O es transgénero? Porque hoy puede ser simplemente una persona no binaria. Entonces, ¿qué género tiene tu cliente ideal? Al cliente que vas a dirigir tus
productos, servicios, pero tú no vendes productos o servicios, vendes soluciones, beneficios o transformación. ¿Qué edad tiene? Y en internet es importante, aunque tus galletas sean para todo el mundo y le sirvan a los hombres, a las mujeres y a los no binarios, debes escoger un sector de la población para empezar tu estrategia por internet. Puede ser que después le vendas a otras personas o después le vendas a todo el mundo, pero para iniciar una estrategia por internet debes escoger un género. Ok, me dicen mujer, edad, y esa edad es entre un rango máximo de 10-15 años. Por ejemplo, yo dirijo mi contenido, dirijo mis clases, ayudo a las personas que son mayores de 40, que no entienden la era digital, que no han traducido el idioma millennial y que quieren entender y llegar al mundo online con lo que aman, pero no saben cómo hacerlo. Son personas que son mayores de 40. ¿Por qué no son los menores de 40? Porque ya saben de la era digital. Son los mayores de 40 quienes yo puedo ayudar. Ahora, me llega mucha gente que dice yo tengo 20 pero no entiendo la era digital. Ok, no es que no ayude a las personas que sean de 20 años, sino que yo dirijo mi contenido a las personas que no entienden la era digital, que se sienten negados para la tecnología, que se sienten analfabetas digitales, y es por eso que me dirijo a esas personas, porque obviamente se van a identificar más conmigo, que tengo 56 años y que yo partí de ser una analfabeta digital total y hoy tener más de 40,000 seguidores en redes y un negocio facturando por internet de lo que amo, de lo que yo amo. Entonces es por eso que yo puedo ayudar a las mujeres mayores de 40. Ahora, muchos hombres me llegan y me dicen, pero Galu, ¿cómo que tú ayudas nada más a las mujeres? A mí me interesa también que me ayudes. Claro que también ayudo a hombres, pero se identifican más conmigo y con mi contenido las mujeres. Ahora, he tenido tanto hombres como mujeres en mis clases y en mis asesorías. No es que no atiendas a esas personas, es que diriges tu contenido por redes sociales a las personas de cierto género y de cierta edad. Obviamente habrán excepciones y claro, les atiendes y las vendes, pero no significa que tu contenido esté dirigido para esos sectores. El idioma no es lo mismo tener contenido cuando tú, a pesar de que tú seas bilingüe, te recomiendo comenzar, bilingüe, trilingüe o políglota o como sea, te conviene empezar en el mundo online con lo que amas, con un solo idioma. En mi caso es español, en tu caso ¿cuál es? Puede ser que a ti te interese hacer más contenido en inglés, en alemán, en algún otro idioma, pero lo ideal es que te dirijas a un solo idioma para empezar. ¿En qué continente? Porque no es lo mismo el español de España que el español latino. No es lo mismo la cultura latina que la cultura española, por ejemplo. Entonces, sí es importante también definir en qué continente se encuentra esa Luz Adriana, esa Claudia, esa Ana, esa clienta ideal, generalmente dónde se ubica, en qué continente. También a qué cultura pertenece, porque no es lo mismo pertenecer a una cultura española que a una cultura latina. Entonces también eso es importante definirlo. ¿En qué país se encuentra? Porque todas las redes sociales, Facebook en particular, te van a pedir ¿a qué país dirigimos tu publicidad? ¿A qué país orientamos tu contenido? ¿A dónde quieres dirigirlo? Luego, entonces, tú también debes definir 3 o 4 países, por lo menos, que sean los más, donde esté tu mayoría de público. Yo, por ejemplo, dirijo mi contenido a Colombia, mi país donde yo vivo, mi país principal, pero también mucha gente, porque además tengo la doble nacionalidad, me ve desde México y también he tenido clientes de Perú, en Estados Unidos, pero son mexicanos, en varias partes del mundo. Entonces, ¿a quién diriges tu contenido? Eso es algo que te van a preguntar las redes sociales. ¿En qué ciudad se encuentran? Porque también se dirigen a ciudades específicas las publicidades por internet o los contenidos dentro de las redes sociales.
Y ojalá en qué localidad. ¿En qué caso debes definir una localidad? Cuando tu producto o servicio solo lo puedes realizar en esa localidad. Como por ejemplo, si eres un plomero y vives en Buenos Aires, pues debes definir en qué barrio puedes tú atender el servicio de plomería. Pero si tu servicio o producto es algo un poco más global, entonces debes ser un poco más global al elegir ese cliente ideal para ti. ¿Y siempre lo debes hacer? Sí, siempre, siempre, siempre que quieras hacer de lo que amas un negocio digital, debes definir un cliente ideal específico y a ese cliente ideal específico darle una solución específica, un beneficio específico, una transformación específica. No se trata de que tú seas quien vende artículos para toda ocasión, para eventos generales, para esas generalidades como psicología, derecho y esas generalidades no son ningún negocio online. ¿Y cómo haces para empezar a definir y a concretar hasta llegar a un público específico con una propuesta atrayente y con una oferta irresistible? Porque primero has hecho las 10 clases anteriores gratis que te he dado en este curso y has definido tu marca muy bien definida, a quién estás dirigiendo tu contenido, cómo quieres que te vean, de qué forma te vas a expresar dentro de las redes sociales. Y segundo, porque vas a seguir viendo las clases de este curso y vas a entender el cliente ideal, cómo hacer un lanzamiento por internet, cómo crear una oferta irresistible y una propuesta atrayente dentro del mundo online. ¿Quién me entendió cuál es el proceso que se lleva dentro de este curso? Primero, definir la marca ideal. Segundo, definir el cliente ideal. Tercero, definir tu negocio ideal con una oferta atrayente y una propuesta irresistible. Y cuarto, cómo lanzar eso en las redes sociales y en el internet. Antes de ir a redes sociales y a internet, tienes que haber definido todo esto de los 5 libros y de los 5 módulos que lleva todo este curso. ¿Cuál es el quinto módulo? El de vencer el miedo, porque el miedo es el motivo por el cual el cementerio está lleno de la gente más rica del mundo. Sí, de los libros que nunca se escribieron, de las canciones que nunca se cantaron, de los negocios que nunca se montaron por miedo. Entonces, ¿quién entendió cuál es la secuencia que estamos llevando en este curso de cómo hacer de lo que amas un negocio digital y que vamos en el segundo módulo, que es la parte del cliente ideal? Alguien que me diga yo para yo saber si están ahí, si viven, si todavía respiran, si me están entendiendo. Alguien, por favor, que me diga yo. Nadie, a mí ya se me va a acabar la voz, me tocó tomar agua y todo y nadie me está entendiendo. Yo, me dice Marjorie. Ok. Gracias, Marjorie, porque pensé que estaba yo aquí sola. Músico me dice que yo, ok, maravilloso. ¿Quién me dice? Soy Luz, yo, presente, me encanta, muy bien. ¿Quién más? Bueno, entonces estamos entendiendo. Y este es el momento en el que puedes compartir el live. Si tú crees que esto le puede servir a otras personas, si tú crees que esta información le va a ser de mucha utilidad a personas que tú conoces que quieren hacer de lo que aman un negocio digital, que quieren realmente llevar esto a la acción y que no van a ser estudiantes, sino practicantes. Las personas que tú sabes que van a tomar acción, porque las que no van a tomar acción, no las invites. O sea, personas que solamente estén aquí, a ver, ¿cuál es el chisme? ¿De qué hablan aquí? No, los que quieran tomar acción, los que traigan papel y lápiz, los que estén respondiendo las preguntas y haciendo las actividades, son las personas a las cuales les puedes compartir este live y compartir las clases en mi canal de YouTube, Galu Serna, para que vayan haciendo todo el proceso de cómo hacer de lo que aman un negocio digital. Marjorie ya compartió este live. Bueno, me imagino, Marjorie, que encontrarás personas a las cuales esta información le pueda servir y ojalá así sea. Te lo van a agradecer. Entonces, ¿qué aspectos sociales tiene ese cliente ideal tuyo? ¿Qué aspectos sociales puede tener? Entonces, ¿qué nivel socioeconómico tiene?
porque tú debes pensar si la persona a la cual quieres dirigir todo tu contenido, ya sea que vendas productos o servicios, pero como no vendes productos o servicios, sino soluciones, beneficios o transformación, ¿a qué nivel socioeconómico va a ir dirigido? Porque también tienes que verificar que te puedan pagar aquello que tú amas. Sí, debes pensar en que las personas puedan pagar aquello que tú quieres darle al mundo. ¿Qué nivel educativo tiene ese cliente ideal? Esa Ana, esa Luz Adriana, creo que era así que se llamaba, esa Claudia Pérez de Navas. ¿Qué nivel educativo tiene? También eso lo tienes que definir. ¿Qué ocupación tiene? Por ejemplo, si tú quieres dirigirte solamente a amas de casa que tienen problemas con sus hijos, que no pueden salir desde su casa, pero que quieren tener éxito desde casa, que quieren aportar al hogar, que quieren lograr independencia con sus familias, de sus parejas, por ejemplo, entonces tú debes definir a quién o simplemente a personas que son ejecutivos, empleados, a quién diriges tu contenido, ya sea producto o servicio. Y esto que yo estoy diciendo aplica para tu producto o servicio igual. Tienes que definir un nivel socioeconómico, un nivel educativo, una ocupación. Y aquí viene lo más interesante, porque como las redes sociales saben todo de nosotros, cuando tú defines los intereses, los gustos, los hobbies, los deportes y las actividades que hace ese cliente ideal tuyo, ese cliente al cual quieres dirigirte, pues resulta que las redes sociales te ayudan a identificar a esas personas por medio de esto, por medio de sus intereses, gustos, hobbies, deportes y actividades. Nada de esto sobra cuando estás haciendo una buena filtración para hacer una propaganda o una publicidad por internet, y cuando estás dirigiendo un contenido, nada de esto sobra. ¿Qué actividades? Por ejemplo, yo me dirijo a personas que tienen interés en crecimiento y desarrollo personal, que siempre están buscando cursos, capacitaciones, avanzar. Ese es el target de los intereses del cliente ideal mío. ¿Qué gustos tienen? Bueno, por ejemplo, el cine, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Qué hobbies tienen? Bueno, puede ser mucho de ir al gimnasio, sobre todo el yoga, por ejemplo, personas que realmente les gusta el yoga, les gusta ese tipo de actividades, son personas a las cuales yo me dirijo muchísimo. ¿Qué deportes? Pues generalmente deportes de salón, cualquier cosa como el gimnasio, como el yoga mismo. Ese tipo de hobbies es las personas a las cuales yo dirijo mi contenido. ¿Y qué actividades tienen? Bueno, no sé, una de las actividades puede ser que les gusta mucho, en general, la educación, el crecimiento y el desarrollo personal, el reunirse con sus amigas, no sé, ese tipo de actividades. Entonces tú también tienes que definir cuáles son los aspectos sociales de ese cliente ideal que tú tienes. Entonces, repito, y recuerda que este libro del cual estoy sacando estas preguntas es Tu cliente ideal, a quién servir y contribuir. Es mi libro número 2 de este curso completo de cómo hacer de lo que amas un negocio digital, y ese libro lo puedes conseguir en www.galucerna.com y también lo puedes encontrar en la cajita de descripción de mi canal de YouTube, que se llama Galu Cerna, Galu con G, Cerna con S. Así me encuentras, y así encuentras las 10 clases anteriores de este curso de cómo hacer de lo que amas un negocio digital. Los libros no los tienes que comprar porque te los estoy diciendo aquí. ¿Qué valor tiene el libro? Creo que son $10, Marjorie. Ahí está el libro 1, que es tu marca ideal, el libro 2, que es tu cliente ideal, y entonces así vas mirando según el módulo en el que vayamos. Cada libro vale $10. Entonces, ¿qué es un regalo? Porque es todo lo que sé yo de marketing digital en esos libros. Todo está ahí para que lo resuelvas, porque son cuadernillos de trabajo, de ejercicios e instructivos de acción. No son solamente teoría, no, es para que hagas y respondas absolutamente todo. Son cuadernillos de trabajo
Eso es lo que son esos libros. Entonces también debes ir a los aspectos personales de tu avatar. Es decir, es un niño, adolescente, adulto, anciano. ¿En qué etapa de la vida se encuentra ese avatar tuyo? ¿A quién vas a dirigir ese negocio ideal, ese negocio amado que tú quieres hacer en Internet? ¿Qué características tiene? Ahora, ¿cómo se siente? Por ejemplo, hay personas que se dirigen a enseñar manualidades, artes o cualquier cosa así a mujeres que se encuentran en el hogar y que se sienten atrapadas en su relación, que no pueden ser independientes, que no pueden salir porque están cuidando a sus hijos posiblemente enfermos y que quieren realmente lograr una independencia. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es su actitud? ¿Su actitud es la de víctima o su actitud es la de querer salir adelante? La de hacer lo que sea necesario, lograrlo como sea. ¿Cómo se victimiza a sí misma? O sea, cree que no puede salir del trabajo en el que está, cree que no puede renunciar, cree que no puede hacer esto, que es lo que le tocó, que qué más va a hacer. Ese tipo de cosas también tienes que definirla de tu cliente ideal, sus características, cuál etapa de la vida tiene, qué es lo que siente, etcétera, etcétera. Y nada de esto es obviable. En cada una de esas respuestas y cada una de esas preguntas puedes crear contenido por Internet. Y esto es bien importante. La gente me dice, Galu, pero es que a mí me da miedo que se me acabe de qué hablar en Internet. No se te va a acabar de qué hablar en Internet. Primero, si hablas de lo que amas verdaderamente y de lo que es tu propósito. Y segundo, no se te va a acabar de qué hablar en Internet si te diriges a solucionar la vida de tu avatar. Y tu avatar puede tener algo que se sienta atrapada. Bueno, hablar de eso, de cómo la mujer se siente atrapada, de cómo la mujer quiere lograr independencia, son temas que si tú diriges ese contenido a redes sociales, vas a llamar la atención de tu avatar, de las personas que estás buscando. ¿Cuál es su actitud? Bueno, a las personas que realmente quieren, con ganas de hacer algo diferente, esas también las puedes crear un contenido que se dirija a ese tipo de personas. ¿Y qué va a pasar? Que empiezas a atraer a la gente que te interesa como cliente a ti. Entonces, por eso debemos todas estas preguntas responderlas. Escribir debilidades y amenazas de tu cliente ideal. ¿Para qué? Para crear contenido para ellos. Porque si tú no sabes qué le pasa a tu cliente, si tú no sabes qué siente, si tú no sabes qué es lo que le pudiera interesar, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, no puedes crear contenido en Internet que los atraiga porque no los estás llamando a tu puerta. Entonces, ¿cuál es su reto principal? Escribe. ¿Cuál es el reto principal de las mujeres mayores de 40 que no han encontrado su propósito en la vida y que quieren llegar al mundo de Internet con lo que aman? Bueno, el reto principal es su obstáculo con la tecnología. Se sienten negadas con la tecnología. Se sienten que no nacieron en la era digital. Yo sé bien eso y he hablado y he dado contenido dentro de Internet a la gente que se siente así. ¿Y entonces qué pasa? Pues que esa gente llega a mí. Que la gente que se siente de cierta manera llega a mí porque estoy dando ese contenido por Internet. Entonces tú debes crear ese contenido dirigiéndote a cuál es el reto de desarrollo personal más grande que enfrenta tu cliente, cuál es su reto principal, cómo se siente, cuál es su mayor dolor, qué lo despierta a medianoche, cuál es su necesidad principal. ¿Cuál ha sido su historia? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha atravesado por deudas, divorcios? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le agobia, intranquiliza o genera estrés? Cuando yo llegué a mis 49, Yolette Arteaga Lima me dice, saludos desde Madrid, eso me pasa. Ok, entonces resulta que Yolette, tú estás aquí porque yo estoy hablando también de estos temas. Entonces resulta que eso es lo que tú logras también al hablar en redes sociales sobre lo que tú a ti misma te ha pasado. A mí, por ejemplo, me pasó que yo, después de haber estudiado Administración de Empresas, una especialización en Derecho de Negocios y una maestría en Negocios Internacionales y 30 años de emprendimiento, y pertenecer a una familia de 3 generaciones de emprendedores, yo
a mis 49 años estaba en mi segunda quiebra. ¿Y sabes cómo me sentía? Me sentía devastada, me sentía en depresión, tenía ataques de ansiedad, tenía ataques de ira, culpaba a todo el mundo de lo que me había pasado, tenía ataques de, me enfermaba de todo. Y eso es de lo que yo también he hablado acá. ¿Por qué estoy yo ayudando a mujeres mayores de 40 que quieren buscar y encontrar lo que aman y lograr su independencia con esto a través del mundo digital? Porque a mí también me pasó. A mí también me pasó que me quedé sin actividad al entrar a los 50 años, que no sabía cuál era el propósito de mi vida, me sentía analfabeta digital, negada para la tecnología, y todo eso yo lo pude superar, y es por eso por lo que hoy ayudo a mujeres que se sienten como yo me sentía. Entonces, cuando tú hablas a través de las redes sociales, no de aquello que vendes, sino de aquello que sientes, sino de aquello que ha pasado en tu vida, de aquello que has atravesado en tu vida, entonces vendes. Porque no estás tratando de vender, ni te estás tratando de ver como un vendedor. ¿Quién me entendió? Alguien que me diga yo. Alguien que me diga yo. Yo entendí. Yo entendí que en internet no me debo ver como un vendedor o una vendedora, sino como un experto o un asesor y como una persona empática que le ha pasado lo que a ti te ha pasado. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? Entonces recuerda las preguntas. Alguien que me diga yo, ¿nadie me entendió? Alguien que me diga yo, si no, no sigo. No te hago el resumen de las preguntas y ya vamos a acabar la clase. Sí, así me siento. Yo, ok, maravilloso, maravilloso. Sí me entendió. Bueno, entonces, si Yolet me entendió, yo supongo que los demás también. Ok, también, en mi Baco. Ok, me encanta. Entonces, también debes escribir todo esto acerca de tu cliente, porque cuando tú escribes todo esto acerca de tu cliente, es ahí cuando creas contenido de valor en internet y empiezan a llegar esas personas a ti. ¿Qué personas? Las que les está pasando lo que tú estás describiendo. Y también describe sus fortalezas y oportunidades. Por ejemplo, esa persona, ese cliente ideal al cual tú quieres dirigirte, sabe idiomas, tiene habilidades de tecnología, tiene habilidades de interrelaciones personales. ¿Qué tipo de habilidades y fortalezas tiene? También debes ir a sus búsquedas y sueños. Y me imagino que todo esto lo estarás anotando, porque son cosas que debes saber de tu cliente ideal para poder llegar a tu cliente ideal a través de las redes sociales. ¿Qué estaría dispuesta a hacer? ¿Qué no estaría dispuesto a hacer tu cliente? Por ejemplo, mi cliente debe estar dispuesta a exponerse en las redes sociales. Debe estar dispuesta a mostrarle al mundo lo que ama para llevar lo que ama a hacerlo un negocio digital. ¿Qué no estaría dispuesta a hacer? No estaría dispuesta a cambiar de ciudad. O tal vez sí. Y lo que quiere justamente es cambiar de ciudad, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo. Todo lo que promete Internet. Poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, poder vivir en cualquier lugar del mundo, poder estar más con su familia y con sus hijos, poder cuidar más de sí misma o poder aliarse con otros emprendedores digitales y dejar de ser un lobo solitario que solamente está trabajando solo, ahí, durísimo y que no encuentra el camino. Ese tipo de personas y esas cosas yo las sé muy bien de mi cliente. Yo sé cuáles son sus sueños, yo sé cuáles son sus búsquedas. Son mujeres que quieren estar más presentes en su hogar, pero que a la vez quieren ser exitosas, pero que a la vez quieren mostrar su independencia con respecto a su pareja. Yo sé bien eso de mi cliente. ¿Tú qué sabes de tu cliente? Entonces, ¿qué desea o aspira en una sola frase? ¿Qué es lo que más desea mi clienta? Mi clienta lo que más desea es independencia económica, independencia de su pareja, independencia de ese jefe que la tiene así, trabajando, de ese tráfico. Eso es lo que más desea mi clienta ideal. La persona que realmente quiere ser independiente y quiere poder trabajar desde cualquier lugar del mundo. ¿Cuáles son sus buenas intenciones? Por ejemplo, mis clientas quieren
realmente ayudar a los demás, quieren realmente ayudar al mundo, quieren de verdad estar mucho más con sus hijos, por ejemplo. Esas son sus buenas intenciones. ¿Qué busca? ¿Qué busca mi clienta? Mi clienta busca independencia, independencia en especial de su pareja. ¿Y qué le gustaría lograr, aunque no sea su objetivo principal? Le gustaría lograr fama y reconocimiento a mi clienta, aunque no es su objetivo principal, sí le gustaría ser reconocida. Sí le gustaría ser reconocida porque generalmente son mujeres que están a la sombra de un hombre, a la sombra del hogar, ahí trabajando sin ser reconocidas. Entonces, yo sé muy bien cómo es mi cliente ideal porque he hecho todos estos ejercicios. Y tú, al hacer todos estos ejercicios, vas a entender muy bien a tu cliente ideal. Dice Yolette, ¿por dónde debemos comenzar? Primer paso. Yolette, querida, primer paso, ve a mi canal de YouTube, Galu Serna, Galu con G, Serna con S, y buscas las 10 clases anteriores, las ves y empiezas a hacer todos los ejercicios hasta llegar a esta, que también va a quedar grabada en mi canal de YouTube. Haces los ejercicios y así vas empezando a montar lo que amas en un negocio digital. Bueno, entonces, ¿cuál es tu avatar? ¿Quién es tu avatar? ¿Qué nombre le vas a dar a tu avatar? ¿Qué eslogan le vas a dar a tu avatar? Yo, por ejemplo, tengo mi avatar que se llama Claudia. Ese es el nombre que yo le di porque es la clienta ideal que yo tuve y se llama Claudia. Y esa Claudia tiene un eslogan como un apellido, Claudia Espíritu Libre. Ese es mi cliente ideal, una Claudia con espíritu libre que quiere independizarse de su pareja, que quiere ser exitosa desde casa, que quiere viajar y vivir desde cualquier lugar del mundo, que quiere estar más con sus hijos. Yo sé en qué etapa de la vida está después de los 40, cuando ya tiene una crisis con su vida, cuando ya sabe que no quiere seguir en el tráfico, en el mismo trabajo, haciendo lo mismo, con el mismo jefe, con los mismos compañeros de trabajo, donde no se siente satisfecha. Yo sé lo que le pasa a Claudia Espíritu Libre, mi cliente ideal. Sé cuáles son sus características, es resiliente, es valiente, siempre da mucho y da más a los demás de lo que se ha cuidado a sí misma. Yo sé cuáles son sus fortalezas y debilidades. Yo sé cuáles son sus sueños y búsquedas. Yo sé cuáles son sus debilidades y amenazas. Y eso es lo que hace que yo dirija mi contenido permanentemente en redes sociales y haya llegado de ser una analfabeta digital a más de 40,000 seguidores sin pagar ni un peso de publicidad. El año entrante voy a pagar publicidad, pero yo hasta este momento no he pagado publicidad para llegar al cliente ideal porque he sabido muy bien quién es mi cliente ideal. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu avatar? ¿Respondiste cada una de todas las preguntas que hice? ¿Anotaste esto? Y si no lo anotaste o no lo alcanzaste a ver, va a quedar grabado en el canal de YouTube y paras el video, escribes la pregunta y luego la resuelves cuantas veces quieras, porque para eso es que queda grabado en el canal de YouTube Galu Serna. ¿Con qué te quedas hasta aquí de esta clase que ya se acabó? Y mañana vamos a hablar de lo que tú vas a generar de cambio en tu cliente ideal. Alguien que me diga con qué se queda en esta clase. ¿Alguien se quedó con algo? ¿Le sirvió algo? Una frase, una idea, algo que no sabía, algo que descubrió, algo que va a hacer. ¿Con qué te quedas de esta clase? Alguien que me diga. No me digan que no se quedaron con nada después de yo todo lo que hablé. No es posible, Dios mío, no puede ser. ¿No se quedaron con nada? Las 8 personas que estuvieron aquí permanentemente, ¿con qué te quedas de esta clase? Dice, sí señora, aunque llegue un poco tarde, me dice César. Ok, bendiciones, Sleider, ¿cómo estás? Entonces, sí, claro, definir un poco mejor mi cliente ideal. Sí, un poco más que un poco, mi querido Music. Entonces, es muy importante que definamos mucho mejor nuestro cliente ideal para poder crear el contenido por internet para ese cliente ideal.
Entonces me quedé con que necesito realizarme. Yolette, importante, muy importante, porque sí hay que realizarse. Y Marjorie me dice, sí, claro, ya voy entendiendo mi cliente ideal, trabajaré en ello. Me encanta, Marjorie. Eso es ir entendiendo el cliente ideal. Entonces, bueno, ya sabes que esta clase, como las 10 anteriores, van a quedar grabadas en mi canal de YouTube, Galu Serna, en donde está el curso completo de Haz de lo que amas un negocio digital. Mil bendiciones, nos vemos mañana. Que estén bien, chao. Y compartan esa información con quien ustedes crean que les pueda servir. Chao.